Bueno, queridos amigos, conocidos, estudiantes asiduos, hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta mañana. Una cordial bienvenida a todos ustedes a el Instituto Bíblico Virtual, Casa de Estudio, Reino de Dios. Como de costumbre, les pedimos que si nos ven por diferido, que no se olviden suscribirse, y a todos aquellos que nos visiten en la página de YouTube, les pedimos también que nos den un like para poder crecer como canal. Póngale ahí a las notificaciones a la campanita para que no se pierda usted de ningún vídeo que estemos subiendo al canal, para que esté al día. Y también suscríbase si es que no lo ha hecho. Y con eso, pues, nos va a ayudar mucho. Y pase la voz de que estamos en las redes. Como ustedes saben, también tenemos presencia en Facebook y también tenemos por audio presencia en Anchor y en Spotify. Así que el día de hoy estamos aquí para una clase más y queremos darle el tiempo ya a nuestro apreciado instructor Amos Hidalgo Acosta. El tiempo es tuyo, Amos. Adelante. Muchas gracias, Ben. Saludos a todos aquellos hermanos que nos han estado siguiendo en las clases. Y estamos avanzando poco a poco, pero yo creo que hasta donde vamos, que hemos ido escalón a escalón, vamos viendo cómo se van intercalando los pactos. El día de hoy vamos a tocar uno de los más importantes en el pacto, en el discurso del Antiguo Testamento, y es precisamente el pacto mosaico. La clase de hoy va a estar dividida en dos partes, a como hemos venido usando como dinámica. La primera parte va a ser entender el éxodo, entender el llamamiento de Abraham como actos de autorrevelación divina, entender el Sinaí como un acto de autorrevelación divina y explicar por qué. Y en la segunda parte, pues vamos a analizar y a ver las características, la naturaleza del pacto mosaico, que desde ya les adelanto, vamos a ver por qué el pacto mosaico se entiende como un pacto de vasallaje, ¿sí? Entonces, vamos para allá. La que sigue, por favor, ven. El que sigue. El que sigue, por favor. Para comenzar, mis hermanos, las promesas de Dios hechas al patriarca Abraham se enfocaron en dos aspectos: la descendencia y la tierra. Cuando llegamos a los libros de Éxodo y Deuteronomio, encontramos que primeramente Dios ha aumentado en gran medida la descendencia de Abraham, y segundo, les ha dado la tierra de Canaán. Esto es importante porque el pacto mosaico es el cumplimiento de las promesas que Dios le dio a Abraham. Ojo, es el cumplimiento en parte, porque en parte también se habrá de cumplir con el pacto davídico, y que a su vez terminará de consumarse por completo en el nuevo pacto del Mesías, ¿sí? Por ahora podemos ver cómo los pactos están interpuestos, ¿sí? El pacto abrahámico nos lleva ahora al pacto mosaico, y particularmente decíamos la clase pasada que Dios le da como promesa a Abraham dos cosas, ¿sí? Una descendencia y una tierra. Ambas, para que se puedan cumplir, se necesita determinado tiempo, que el propio texto también nos va a decir en cuánto tiempo se habrá de cumplir. Ahora, tengo una cita aquí de Hoff, de Pablo Hoff, que dice lo siguiente: Moisés figura junto a Abraham y David como uno de los tres más grandes personajes del Antiguo Testamento: libertador, dirigente, mediador, legislador, profeta, pero sobre todo un gran hombre de Dios. Y me gustaría que pongan mucha atención en los adjetivos que se le están atribuyendo a Moisés.
Podemos ver aquí en las palabras de Job que estos tres grandes personajes implican tres pactos, ¿sí? El pacto con Abraham, el pacto con David. Pero en medio de estos dos pactos tenemos el pacto mosaico, representado por quién? En la figura de Moisés, que es de quien vamos a hablar el día de hoy. El que sigue, por favor, ven. Vamos a ver la situación política en la cual aparece dentro de la narrativa de la historia bíblica Moisés. Y para esto tengo dos citas, acá uno de Pablo Hoff y otro de Desmond E. Baker. La situación política ha cambiado radicalmente en Egipto. Los Hicsos, pueblo que había ocupado el país durante casi 2 siglos, han sido expulsados y el Alto Egipto y Bajo Egipto volvieron a unificarse. Una nueva familia de faraones se sienta en el trono egipcio y los servicios que José había prestado a Egipto constituían solo un modesto recuerdo del régimen odiado que había desaparecido, que es el de los Hicsos. Por lo tanto, no hay gratitud hacia los hebreos en los corazones egipcios. Todo esto para entender cómo es que el pueblo llega a través de José a Egipto, se establece, son prosperados y con el paso del tiempo terminan siendo oprimidos y terminan siendo esclavizados. Fíjense lo que nos dice Desmond E. Baker. Los Hicsos que habían gobernado Egipto durante unos 150 años, y ahí está el aproximado de tiempo, habían sido expulsados por Amose, fundador de la 18ª dinastía, y tras esa expulsión es posible que se llegara a sospechar de los hebreos como posibles colaboradores de los Hicsos. Esto abonó el terreno para la represión de los hebreos, es decir, para ser sojuzgados, para ser esclavizados, para ser oprimidos por parte de los egipcios, que finalmente acabó en un infanticidio. ¿Sí? Esto es lo que encontramos también en el texto bíblico, ¿sí? En cómo era la situación en la cual aparece Moisés. El que sigue, por favor, ven. Hay muchas cosas aquí de Moisés que no vamos a entrar como a profundizar porque la historia de Moisés pues ya la conocemos, ya estamos familiarizados con ello. Vamos a ir tocando ciertos eventos, ciertas partes muy particulares que tengan que ver con la temática del pacto. Recuerden que nosotros estamos estudiando la Biblia desde la perspectiva hermenéutica de los pactos. Entendemos que es la estructura ósea, entendemos que es el hilo conductor y por lo tanto todo lo que tenga que ver con los pactos le vamos a dar el tiempo necesario para explicar y ver cómo están conectados con el pacto. Hay una cláusula en Génesis 15, si se recuerdan en la clase pasada, vimos que en Génesis 15 se llevó a cabo el pacto de corte entre Dios con Abraham, cuando Dios le pide que parta los animales a la mitad. Entonces, esto sucede porque Abraham desconfía, tiene dudas y no sabe si efectivamente Dios va a cumplir lo que le está prometiendo y le pide una señal. Entonces Dios le dice que parta los animales y todo para entrar en pacto con Abraham y darle una garantía de que efectivamente va a cumplir. Pero dentro de esta garantía hay una cláusula que es muy importante leer. Esto está en Génesis 15, versículo 13 al 14 y dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ojo, porque dentro del propio discurso, Dios no solamente le dice a Abraham que efectivamente la descendencia va a llegar, sino que también le proporciona un margen de tiempo, que son 400 años.
Pasado este tiempo, entonces ya la situación se convierte en una realidad, situación que aparece aquí, la descendencia de Abraham es oprimida y entonces, fíjense lo que Dios le dice a Abraham dentro de la propia narrativa, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con riqueza. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Esto es importante porque lo que aparece prefigurado en Génesis 15 se debe cumplir ahora, 400 años después, cuando el pueblo está siendo oprimido y entonces Moisés aparece en el tiempo necesario del cumplimiento. Moisés aparece en la escena, ¿sí? En el tiempo en que se habría de cumplir literalmente la promesa de Dios hecha al patriarca Abraham. Es un cumplimiento literal, ¿sí? Es tomar posesión literalmente de la tierra, así como literalmente la descendencia de Abraham creció, se acrecentó hasta ser muchos. La primera promesa respecto a la multiplicación, es decir, la descendencia, pues ya se había cumplido. Sin embargo, la segunda, respecto a la tierra, tomar posesión de la tierra, aún estaba por cumplirse. Y ojo, eso es importante porque la tierra que han de recibir, la reciben bajo estipulaciones de pacto. Esto va a ser muy importante. El que sigue, por favor, ven. Entonces, aquí hay un episodio que pues ya todos conocemos, que es el de la zarza ardiente, que es el llamamiento de Moisés a cumplir con el propósito y con la misión de ser el líder, de ser el profeta, de ser aquel que va a guiar al pueblo como un libertador, lo va a sacar de la esclavitud y lo tiene que llevar al encuentro de Dios en el desierto. Entonces, fíjense lo que nos va a decir Lazo. Luego de matar a un egipcio por golpear a un hebreo, hablando de Moisés, hecho que revela que Moisés tenía conciencia de su origen hebrea, se vio obligado a huir a la tierra de Madián. Allí se estableció con Jetro, sacerdote de Madián, y se casó con su hija Séfora. Es decir, que humanamente Moisés ya no tenía nada que ver con Egipto. Es más, pienso que ni quería regresar a Egipto porque él era un prófugo de la justicia. Sin embargo, Dios aparece para cambiarle la agenda a Moisés. Mientras Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro, llega al monte Horeb y presencia una extraña visión. Ve un arbusto que arde, pero no se consume. Moisés se acerca y tal como había sucedido anteriormente con Adán, con Noé, con los patriarcas, ahora Dios, porque es un Dios personal, ahora Dios se da a conocer a Moisés. Pero la carta de presentación de Dios a Moisés es: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y de Jacob. Es decir, el Dios del pacto. El Dios del pacto. El que sigue, por favor, ven. Es interesante que dentro de la propia narrativa bíblica vemos a un Dios que no se oculta, un Dios que quiere darse a conocer. Hay un proceso en el cual Dios está caminando hacia el encuentro con el hombre. Recuerden, la primera clase que vimos, les comentaba que en palabras de John Walton, la Biblia nos presenta un mecanismo de autorrevelación divina. Y decía John Walton que este mecanismo es el pacto. Por eso cuando se presenta a Moisés, se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muy bien, cuando Moisés preguntó, ¿se acuerdan? Porque Moisés le dice a Dios, bueno, si yo voy allá con los hebreos y les digo, pues necesito sacarlos de aquí y me preguntan, ¿y a ti quién te mandó? ¿En nombre de quién vienes? Dios le contesta,
¿verdad? Moisés pregunta, Dios le contesta y le dice, pues yo soy el que soy, te envía. Tú diles eso. Ahora, ¿qué entendió Moisés por eso? ¿Qué entendió la audiencia de Moisés por eso? ¿Qué implicaba presentarse con el nombre de, particularmente el nombre que tiene que ver con los padres o los patriarcas? Cuando Moisés preguntó, Dios contestó de tal forma que enfáticamente el texto sugiere que Dios es un Dios que se revela y no que se oculta. Lázaro nos dice lo siguiente: a lo largo de toda su historia, hablando del pueblo de Israel, Israel se remonta y se remontará a los acontecimientos de esta época en que aprendieron, es decir, en que conocieron quién era Dios y qué significaría para ellos. Esto es interesante. El Dios que en un principio se había dado a conocer personalmente a los patriarcas, ahora se revelaría a todo un pueblo en respuesta y en cumplimiento de una promesa que Dios había hecho al patriarca Abraham. El que sigue, por favor, ven. Ya en clases pasadas hemos visto acerca de lo que implica dentro del texto el nombre Yahvé en el contexto de pacto, ¿sí? Hay un valor teológico y hay una razón intencional por la cual va a aparecer en el texto el nombre Yahvé. Tellería nos dice lo siguiente: el valor teológico esencial de este tan importante nombre divino, Yahvé, no es otro que el hecho de mostrarse siempre en los textos veterotestamentarios, cuyo trasfondo o cuyo contexto implica un pacto, una alianza. El nombre de Yahvé se emplea para destacar la idea de que Dios, fíjense, entra en una especial relación de pacto con el conjunto de su pueblo. Aunque Dios es presentado dentro de la narrativa del Pentateuco en diversas ocasiones con nombres y títulos divinos como Elohim, como El Shaddai, etcétera, solo cuando el contexto implica una relación de pacto, Dios es presentado como Yahvé. ¿Sí? El que sigue, por favor, ven. Y vamos a llegar a una parte que yo creo que es muy importante. Este pasaje es muy importante. En Éxodo capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente: aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, que en el hebreo sería el Shaddai, mas en mi nombre, Jehová o Yahvé, porque estoy leyendo la versión 60 de la Reina Valera, mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. ¿A ellos? ¿A quién se refiere con a ellos? A Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas. Ahora, este texto, más que indicar que antes de Moisés nadie conocía el nombre de Yahvé, ¿no? Porque si uno abre la Biblia desde el capítulo 2, ya aparece el nombre de Jehová ahí. Más que indicar que antes de Moisés nadie conocía el nombre de Yahvé, más bien se refiere a que aunque los patriarcas conocieron a Dios por Yahvé, ellos no sabían el pleno significado de este título porque por obvias razones Abraham creyó en la promesa, pero dicha promesa tenía un lapso de tiempo. Acuérdense, 400 años. Ahí está en el capítulo 15 de Génesis. Pero dicha promesa, la promesa de la descendencia, la promesa de la tierra, por su propia naturaleza tendría que cumplirse no de inmediato. Es decir, que Dios hace un pacto con Abraham, Dios hace una promesa a Abraham. Abraham duda, acuérdense de la clase pasada, Abraham tiene momentos de incredulidad. Sin embargo,
Dios está comprometido consigo mismo a cumplir, porque es la palabra de Dios contra la palabra de Dios, pese a que Abraham muchas veces se muestra como un compañero desleal al pacto, ¿sí? Por eso cuando en el episodio de Abraham con el sacrificio de Isaac aparece el ángel y le dice, por cuanto he juramentado en mi nombre, dice Jehová. Es decir, que la promesa de Dios fue en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. Ahora, voy a leer esto que dice Job, que me parece muy interesante, y ahorita voy a explicar algo. Abraham sabía por experiencia que Dios es el Dios omnipotente, pero no había experimentado el significado del nombre de Jehová, es decir, del nombre del pacto, como aquel que cumple el pacto. Esto es interesante porque Abraham recibe una promesa que él acepta y que él cree por fe, pero es una promesa que por su propia naturaleza de cumplimiento en el tiempo, él no lo va a ver cumplido. Es más, ni siquiera sus hijos. O sea, ¿cómo iba a ver Abraham su descendencia convertida en una nación a menos de que él viviera 1000 años? ¿Verdad? ¿O cómo iba a ver a Abraham, Isaac o Jacob la toma de posesión de Canaán? Era imposible a menos de que ellos vivieran mucho tiempo, ¿sí? Pero ellos lo creyeron por fe. Ahora, ¿quiénes iban a ver el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham? La descendencia de Abraham. Llegado el momento. ¿Y cuándo se llegó el momento? 400 años después, cuando aparece Moisés. Cuando aparece Moisés en la historia, en la narrativa bíblica, se llegó el momento del cumplimiento. Ahora sí, Moisés tenía la oportunidad de conocer en plenitud lo que significaba el nombre de Dios, como aquel que cumple el pacto. El que sigue, por favor, ven. Esto es importante porque Yahvé, como nombre de pacto, implica una revelación progresiva. Lo que Dios prometió a Abraham, Abraham lo creyó por fe, pero el cumplimiento de dichas promesas tuvo su cumplimiento, valga la redundancia, en el tiempo de Moisés. Es en este sentido que podemos decir que a Moisés le fue revelado el significado pleno del nombre Yahvé como nombre de revelación del Dios que cumple las promesas del pacto. Y aquí voy a leer algo que es muy importante. Aunque en su sentido primario Yahvé significa el que es lo que es, su forma original, Yahva, de donde se forma Yahvé, conlleva un sentido temporal de llegar a ser. Es decir, yo seré el que seré, yo seré el que estaré, indicando una revelación progresiva del nombre. Por eso, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿en nombre de quién voy a ir? Si llego ante los hebreos y me cuestionan y me preguntan quién te ha mandado, ¿qué voy a responder? Y Dios le dice, contéstales, diles, yo seré el que estaré, yo seré el que seré, te ha enviado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Moisés escucha esto y cuando la audiencia de Moisés escuche esto, ellos entienden que el Dios que apareció a los patriarcas y que prometió algo que habría de cumplirse en el futuro, ahora había llegado el momento de cumplir lo que Dios había prometido a los patriarcas. Por eso se presenta, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que ha hecho promesas que ahora va a cumplir, porque el tiempo se había llegado. El que sigue, por favor, ven. Entonces vamos a ir viendo cómo cada una de estos relatos que siguen a continuación después del llamamiento de Moisés
se van a asimilar en el texto como actos de autorrevelación divina, porque es el momento en el que el pueblo hebreo debe conocer al Dios del pacto, debe conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque ahora llegó el momento de que lo que decía Génesis 15, ¿verdad? Que la descendencia de Abraham iba a ser subyugada, pero Dios la iba a sacar, la iba a liberar. Llegó el momento. De forma corporativa, ahora todos los hebreos deben conocer quién es Dios. El primer acto de revelación son las 10 plagas. Uno de los primeros actos de revelación por parte de Yahvé a través de Moisés fue mediante las 10 plagas. En palabras de Job, las plagas fueron la respuesta de Dios a la pregunta de Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Esto implica no solamente el deseo de conocer quién es ese Dios de los patriarcas, no solamente por Faraón, que es el que está subyugando al pueblo hebreo, sino incluso por los mismos hebreos. Ellos necesitan también conocer quién es Jehová, quién es Yahvé. Cada plaga, dice Job, cada plaga fue un desafío a los dioses egipcios y una censura a la idolatría. Hemos estado viendo que el relato del Éxodo y el Pentateuco en sí mismo tiene mucho de contrahistoria, tiene mucho de desmitologizar, en este caso, los falsos dioses, porque las plagas, al final de cuentas, vienen a demostrar que los dioses egipcios en realidad no son dioses, que toda la naturaleza está bajo el dominio del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque resulta que ese Dios es el creador del cielo y de la tierra. Respecto a las plagas, Job nos advierte lo siguiente: el agua del Nilo, al convertirse en sangre, fue un golpe contra Hapi, el dios de las inundaciones del Nilo. El polvo de la tierra, que era considerado sagrado en Egipto, fue convertido en piojos. Las tinieblas sobre el país fueron el gran golpe contra todos los dioses, especialmente contra Ra, el dios solar. Muy bien, el que sigue, por favor, ven. El segundo acto de revelación que encontramos es la Pascua. El vocablo Pascua significa pasar de largo, precisamente porque el ángel destructor pasó de largo sobre aquellas casas donde la sangre había sido aplicada en los postes de las puertas. Si con las plagas Dios se había revelado a su pueblo como un Dios superior a los dioses egipcios, con la Pascua los hebreos entenderían que ellos tenían la protección de Dios. Una protección que, dicho sea de paso, era expresión de identidad. Por eso la Pascua se constituyó en el primer día del año religioso de los hebreos y el comienzo de su vida nacional. A través de las plagas y la Pascua, Dios se estaba revelando ya no a una persona en particular, ya no como había sucedido hasta con Moisés en la zarza, sino ahora de forma corporativa a toda una nación, inclusive a todos los pueblos circundantes. Estaban conociendo quién era Dios, no solamente los hebreos, los egipcios. Y por la fama de dichos eventos portentosos, también los pueblos circundantes. El que sigue, por favor, ven. El tercer acto de revelación es el cruce del Mar Rojo. Muy bien, en Éxodo capítulo 12 nos relata la partida de los israelitas de Egipto hacia el desierto. Y en Éxodo 13 nos relata el portentoso relato del Mar Rojo. Todos estos actos de revelación dentro de la narrativa bíblica son expuestos, esto es importante, son expuestos previamente al Sinaí, precisamente porque sirven de plataforma de revelación, porque el punto culminante será en el desierto.
Es decir, que antes de entrar a la tierra prometida, los hebreos deben conocer al Dios del pacto. Los carros del faraón siendo atrapados por las aguas deberían ser, en definitiva, el quiebre de la antigua relación de los hebreos para con Egipto y sus dioses, dioses falsos, y por ende el comienzo de una nueva historia, ahora como pueblo redimido, ahora como pueblo consagrado para Dios. El que sigue, por favor, ven. Y llegamos a la revelación cumbre o la revelación máxima en el Pentateuco, que es el Sinaí. En el Sinaí, Dios entra en alianza con las tribus liberadas de la esclavitud de Egipto, dice Ropero, elevándolas a la categoría de pueblo de su propiedad. La iniciativa de la alianza parte exclusivamente de Dios. Se basa en la elección gratuita de Israel de entre todos los pueblos. Moisés actúa como mediador, un mediador designado por Dios. Esto lo vemos desde el momento en que él es preservado de la vida y cómo él llega a recibir la educación bajo la tutela egipcia, etcétera. Tanto el Éxodo como el pacto sinaítico deben entenderse como actos fundacionales de una promesa que Dios había concertado con el patriarca Abraham. El que sigue, por favor, ven. Ahora, ¿cuál es la hermenéutica que nosotros debemos aplicar del Éxodo y del Sinaí? Tengo por aquí una cita de Desmond y Baker. La clave hermenéutica del acontecimiento del Éxodo y su secuela, es decir, la alianza sinaítica, se encuentra en Éxodo capítulo 2 de este texto, capítulo 2, versículo 23 al 25. De este texto se desprende claramente que la intervención de Dios a favor de los israelitas en Egipto se produjo como consecuencia de las promesas de la alianza que él les había hecho a los patriarcas. Así que la liberación de Egipto y la revelación de Dios en el Sinaí deben interpretarse a la luz de la agencia programática descrita en el Génesis, en las alusiones a las promesas patriarcales. Ahora, voy a explicar algo. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25 nos dice de que el pueblo hebreo está esclavo en Egipto y ellos claman a Dios. Y entonces, como resultado de ese clamor, Dios les envía a Moisés. Es decir, que Dios mismo, dentro del relato bíblico, Dios mismo provoca ese clamor en ellos. ¿Por qué? Ese mismo deseo de ser libres, porque el tiempo se había cumplido, el tiempo de la promesa que Dios había ya determinado en el Génesis, en el tiempo de los patriarcas. El que sigue, por favor, ven. Como podemos ver, Moisés aparece cuando el tiempo se ha cumplido. Génesis 15, 13 dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, lo que ya leímos, esta cláusula. Y entonces, en respuesta a ello, vemos lo siguiente: al final del Génesis ya se ha cumplido el primer requisito previo para heredar la tierra prometida, es decir, los descendientes de Abraham ya se han convertido en extranjeros en tierra ajena. Mientras que los capítulos iniciales del Éxodo narran cómo se fue desarrollando el segundo requisito, que es la opresión y la esclavitud de los descendientes de Abraham. El que sigue, por favor, ven. En este sentido, el Éxodo es el cumplimiento del pacto con Abraham, pero ya les decía, el cumplimiento en parte. En palabras de Desmond y Baker, el propósito verdadero del Éxodo es dar a luz a la nación con la que Dios establecerá una relación especial. En palabras de Tellería, con Moisés vemos a un Dios que opera y se revela en virtud de una promesa. Ahora, Tellería nos dice lo siguiente:
Si Dios ha escogido a Israel, no es por los méritos que esta nación pueda presentar, sino por un arcano inabordable que llamamos elección, que esta elección sucede con Abraham. Dios lo llama, Dios lo elige a él para empezar este proceso, esto que llamamos la historia de la redención, y que se enlaza con las tradiciones patriarcales. Por eso Dios siempre va a ser recordado como el Dios del pacto, refiriéndose a Abraham, a Isaac y a Jacob. El que sigue, por favor, ven. Ahora, el pacto sinaítico es un pacto corporativo, porque ahora es Dios haciendo un pacto con toda una nación, con todo un pueblo, ya no con una persona, como sucedió con Abraham, como sucedió con Noé. Ahora es con todo un pueblo, con toda la descendencia de Abraham. Éxodo 19, Dios invita a Israel para hacer un pacto corporativo y dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y todos respondieron que sí. Ahora, Éxodo 20, del versículo 1 al 17, estipula las demandas del pacto entre Dios y el pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, y etcétera, etcétera. Ahora, Lázaro nos dice, a lo largo de toda su historia, Israel contemplaría esta gran liberación, es decir, el éxodo, como el acontecimiento fundacional por el cual se convirtieron en el pueblo de Dios. El éxodo es la razón, es la justificación por lo cual ellos son el pueblo del pacto. El que sigue, por favor, ven. Ahora, ¿qué implica ser el pueblo del pacto? La identidad nacional de Israel en tanto que pueblo histórico se cimenta en exclusiva en esta alianza sagrada que se llevó a cabo en el Sinaí. Gentry y Whelan nos dicen lo siguiente, la expresión ustedes serán mi especial tesoro y las expresiones ustedes serán un reino de sacerdotes y ustedes serán una nación santa son los términos que definen el plan divino para el papel y el estatus de Israel en la relación de pacto. Ambas declaraciones están diciendo lo mismo, pero cada una lo hace de una manera diferente y mira el tema desde una perspectiva distinta. Sacerdocio real, nación santa, tomados juntos, constituyen otra forma de decir propiedad exclusiva de Dios. Ahora, ¿cómo es que este pueblo que viene de Egipto, de la esclavitud, cómo es que se llega a convertir en propiedad exclusiva de Dios? O sea, ¿cuáles son las condiciones para ser el pueblo del pacto? Eso lo vamos a ver muy a detalle en la segunda parte. El que sigue, por favor, ven. Lo que sí tenemos claro es que ellos empiezan a fungir un papel sacerdotal. Aunque en primera instancia reino de sacerdotes expresa un alto grado de honor, también implica una gran responsabilidad y por lo tanto nos advierte que el pacto es de una naturaleza bilateral. La frase reino de sacerdotes, que se encuentra solamente en Éxodo 19:6 en todo el Antiguo Testamento, ha dado pie a diversas interpretaciones, pero el sentido más directo sugiere que, y esto lo dice Desmond y Baker, es una declaración del estatus distintivo de Israel como una nación de siervos. Por tanto, toda la nación hereda la responsabilidad conferida anteriormente a Abraham de mediar la bendición de Dios a las naciones de la tierra. El rito de la circuncisión debe asimilar en todo el pueblo el estatus y la responsabilidad que tienen para cumplir un papel sacerdotal. Es decir, que el pueblo de Israel es llamado a ser mediador de la teocracia entre Dios y todas las naciones y todos los demás pueblos. El que sigue, por favor, ven. Israel como luz a las naciones.
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Palabras que Dios le da a Abraham, que se habrán de cumplir en su descendencia. Ahora, cuando ya llegue el momento y Dios toma el tiempo para entrar en pacto con Israel, Israel debe ser aquello que Dios le prometió a Abraham. Ahora, este texto señala claramente qué tipo de nación pretende Dios que sea Israel, una nación santa, apartada para Dios de entre todas las demás. Como tal, es obvio que Israel debe funcionar como una luz para las naciones. Los israelitas son identificados como un reino de sacerdotes, lo que los identifica como si desempeñaran un papel sacerdotal entre las naciones, un intermediario entre los pueblos y Dios. Palabras de Walton. El que sigue, por favor, ven. Ahora, la evidencia de que son un pueblo, un reino de sacerdotes, es que todos los varones debían ser circuncidados. Referente a la expresión, y me seréis un reino de sacerdotes, debemos notar que el rito de la circuncisión que aparece en el pacto abrahámico es preservado dentro de la práctica del pacto mosaico, práctica ritual que a manera de expresión cultural de la época sigue reflejando el sentido y el propósito de Israel como pueblo escogido por Dios. La comprensión correcta debe ser iluminada por los antecedentes del antiguo Oriente Próximo. La circuncisión egipcia era un rito de iniciación para los sacerdotes, para con ello mostrar que estaban completamente dedicados al servicio de sus dioses. Ojo con esto, porque el hecho de que todos los varones debieran ser circuncidados debería asimilar en la conciencia de ellos que toda la vida, prácticamente desde su nacimiento, porque desde recién nacidos eran circuncidados, desde su nacimiento hasta el momento de su muerte, ellos debían fungir como siervos de su Dios en un papel sacerdotal. Por eso la circuncisión era una señal de recordatorio de lo que ellos eran o de lo que debieran ser. El que sigue, por favor, ven. Aquí aparece entonces el decálogo como una carta fundacional. Tengo una cita de Job que dice: una oscura tribu de esclavos procedente de Egipto se sumerge en el desierto y después de 40 años sale con un código sintetizado en 10 frases muy breves pero completas, donde están entretejidas la moral y la religión tan estrechamente o tan estrechamente relacionadas con los deberes fundamentales, que hoy, después de 3000 años, ese código es autoridad entre la mayoría de los pueblos civilizados. Ahora, Desmond y Baker nos dicen lo siguiente: el contexto en el que se da el decálogo es un contexto religioso, pues es Dios quien le ofrece un pacto y, en cierto sentido, una carta fundacional al pueblo que ha sido liberado de Egipto. El decálogo no es una colección de mandamientos que se guardan para ser pueblo escogido por Dios. Se trata de estipulaciones que se guardan en respuesta de haber sido pueblo escogido por Dios. A ver, vamos a explicar esto. El pueblo recibe el decálogo, pero no es que guardando el decálogo van a llegar a ser pueblo escogido de Dios. No, por el contrario, al igual que con la circuncisión, ¿sí? Porque ya son un pueblo escogido de Dios, ellos deben guardar y observar y aplicar y vivir el decálogo. El que sigue, por favor, ven. Y con esto llegamos a la parte final de esta primera parte. ¿Cuál es la meta de la alianza sinaítica? El pacto de la ley modelaba el carácter de la nación a fin de que fuera un pueblo santo. La elección de Israel como tesoro especial de Yahvé no es un fin en sí mismo, sino un medio para un objetivo mucho mayor. Es decir, que después del evento del Sinaí, Israel se convierte en el mediador del reino teocrático de Dios sobre la tierra. La meta de la alianza sinaítica es el establecimiento de una nación especial,
a través de la cual Dios pueda darse a conocer a todas las familias de la tierra. Ese es el propósito y esa es la razón por la cual Dios ahora entra en pacto corporativo con toda la descendencia de Abraham. El que sigue, por favor, ven. La pregunta, por lo tanto, es: ¿cuál es la importancia teológica de asimilar el pacto sinaítico como un acto de autorrevelación divina? Y yo agregaría, ¿qué implica que el pueblo hebreo haya sido llamado por medio del pacto a ser el pueblo escogido de Dios? Les oigo, mis hermanos. Bueno, ahora es tiempo de abrir los micrófonos y compartir. Disculpen que iba yo rápido, pero es que son bastantitas diapositivas y si no, nos va a llegar la noche aquí. Vamos con la pregunta otra vez. Saludos, Richard. Saludos. Sí, la pregunta, si la puedes repetir, Amos. Ok. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la importancia teológica de asimilar el pacto sinaítico como un acto de revelación divina o de autorrevelación divina? ¿Sí se entiende la pregunta? Bueno, si yo lo entiendo correctamente, mi respuesta sería que la importancia de entenderla como un acto de autorrevelación es de que el pacto mismo o a través del pacto mismo, Dios le establece al pueblo cuál es el propósito de por qué se establece ese pacto. En este caso, como tú lo explicaste, si es el cumplimiento parcial del pacto abrahámico, entonces el propósito no solo es que tengan una tierra, el propósito no solo es de que tengan una descendencia, sino de que el propósito final, que es el más importante, creo yo, es que todas las familias de la tierra sean bendecidas a través de ese pueblo, ¿verdad? Entonces, y es ahí en donde vamos a ver cómo se desenvuelve luego todo el pacto mosaico a lo largo de todos los libros de la Biblia. Y vamos a ver que la forma en que ellos podían ser esa bendición para todas las familias de la tierra es de que ellos fueran una luz para todas las naciones, un pueblo que se dedicara a esparcir, por así decirlo, la revelación que ellos habían adquirido o recibido de parte de Dios y compartirla con el resto de las naciones, ¿verdad? Cosa que si nosotros nos ponemos a ver después de que el pueblo de Israel, y lo vamos a ver más adelante, entra a la tierra prometida, pues por muy poco tiempo se mantienen siguiendo este pacto. Ya después de que fallece Josué, empezamos a ver cómo todo empieza a venir abajo, ¿verdad? Y entonces el pueblo empieza a mostrar una clara tendencia y práctica politeísta. Si empezó en ese tiempo o empezó desde antes o empezó después, eso es debatible, pero eso no es lo importante. Lo importante no es cuándo comenzó. Lo importante es qué efecto tuvo en el pueblo y qué efecto tuvo para con el pacto mosaico. Porque ya habían recibido la instrucción de que si ellos no se mantenían fieles a ese pacto, iban a recibir un castigo. Y el castigo viene al final del libro de Deuteronomio cuando les dicen que iban a ser exiliados y echados fuera de la tierra, ¿verdad? Entonces, yo sé que a veces hay mucha gente que
se pregunta, bueno, ¿y cuándo fue que entraron a la tierra de Canaán, verdad? Y de verdad pasó eso, y eso fue histórico, no fue histórico. Aquí el punto no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Independientemente de qué fecha fuera, independientemente de cuándo haya ocurrido, el punto es teológico. La implicancia es teológica en la relación entre Dios y el pueblo de Israel. El punto era de que Israel fuera luz a las naciones. El punto fue de que el pueblo corporativamente fuera una bendición para el resto de las familias de la tierra. Y más adelante vamos a ver que como Israel no cumplió con este cometido, con este propósito, entonces Dios tiene que levantar al deseado de todas las gentes, al renuevo, al siervo sobre quien Él ha puesto su espíritu y quien vendrá predicando las buenas nuevas a los pobres. O en pocas palabras, el siervo sufriente de Yahvé, ¿verdad? Entonces, pero eso ya es el desarrollo posterior. Y no quiero pues meterme más en eso, sino nada más dejarlo ahí en la parte inicial. Gracias, Ramos. Excelente comentario. Bueno, yo lo veo del punto de vista de que este pacto, ya que la pregunta es por qué es importante, ¿verdad? Esta revelación divina en el Sinaí. Yo lo veo desde el punto de vista de que al Dios darle este pacto, ya no es un pacto universal, ya más un pacto más individual, solo al pueblo de Israel, lo que Dios está buscando es que se distingan, porque pronto van a entrar a una tierra donde se adoran muchos dioses, donde hay prácticas que ellos quizás nunca han visto, donde van a haber rituales, y entonces Dios no quiere que pues ellos le- ¿sabes? Se asimilen a esas culturas que ellos van a entrar. Por lo tanto, este pacto, al ellos obedecerlo, lo va a distinguir, lo va a hacer diferente. Y como testimonio a esas otras naciones que los van a ver que ese Dios sí recompensa al que sigue ese pacto. En contraste a los otros dioses que, pues, no, aparentemente no intervienen mucho para evitar desgracias y otros problemas. Sí, así es. Claro, vamos, yo lo veo, claro, al la Biblia ser puesta por escrito, yo lo veo del punto de vista que el que está escribiendo sabe lo que pasa en el futuro, ¿verdad? En la redacción final. Entonces, Sí, pues, claro. y nosotros viéndolo después y ya con el prejuicio cristiano que le tenemos, y cuando lo digo prejuicio no lo digo de una manera negativa, sino que ya estamos condicionados, que sabemos lo que pasó, pues podemos entenderlo. Pero si nos ponemos en los zapatos de ellos en el desierto, ellos no sabían lo que se iban a encontrar cuando entraran a la tierra. Por eso que te hablo de distinción. Sí, es como la cláusula que yo leí de Génesis 15, dijera la, la crítica racionalista, ¿verdad? El vaticinio ex eventu, ¿sí? Sí, Pero hemos venido diciendo que todos los relatos que están antes del Sinaí están puestos dentro del propio discurso como preámbulos, y lo hemos dicho, claro. como preámbulos del Sinaí, porque todo nos está llevando al Sinaí, ¿sí? Todo el Pentateuco está pensado para llevarnos al Sinaí, que es como una revelación progresiva de Noé a Abraham, de Abraham a Moisés y de Moisés al Sinaí. Esa es la gran teofanía, ¿no? En ese Sinaí Dios se muestra dentro de una tormenta, habla como trueno, hay relámpagos, o sea, hay como no quiero decir la palabra, un espectáculo, un show. Tú sabes que cuando entran los luchadores al ring en la WWE, que explotan los fuegos artificiales y ponen la música bien duro y se toca una música, en este caso se toca hasta el chofar. O sea, imagínate la impresión del pueblo. Y creo que Desmond y Baker lo dice en el comentario, no sé, veo que lo ha citado varias veces. Eso tuvo que haber sido impactante para ese pueblo ahí. Eso ellos no lo habían visto en Egipto nunca. A ver, en Egipto se hablaba de los dioses porque lo escribían en los jeroglíficos, en las pirámides, en los sitios que enterraban los faraones, pero los dioses de ellos nunca se habían manifestado con ruido, con control de la naturaleza. Y eso los distingue, eso los distingue a Exacto, ellos. exacto. Gracias, Mos, tremenda introducción, muy buena.
Viene lo bueno A- todavía. Adelante, Melvin, ¿tenías pregunta? Oh, ya, sí, mi hermano. Muchísimas gracias. Mi hermano, ¿será que se puede añadir también ahí? No sé si estaría fuera de lugar que este momento es tan importante porque es un momento, digamos, neurálgico y también es muy revelador, ¿no? Donde Dios en los primeros capítulos da a demostrar su carácter, quién es Él, o sea, porque se tenía una idea, como lo ha dicho el hermano Amós, es progresiva la revelación de Dios, ¿no? De su carácter y todo, pero en este momento Dios da al menos unos 14, 15 atributos de lo que Él es. Y el otro aspecto importante que me llama la atención, que es en este preciso momento donde Dios da completamente enseñanzas o digamos, Él da sus directrices, cómo deben de acercarse a Él, que no es de la forma tal vez como ellos pensaban, sino que Él da indicaciones exactamente cómo es que se le debe de adorar o acercar, ¿no? A través de los sacrificios y todo. No sé si eso podría ser eh, dos puntos a favor de por qué es tan importante en este momento el pacto, ¿no? Mosaico. Bueno, eso sería, mi hermano. Sí, hermano, yo creo que también muchas de las dudas se van a aclarar en la segunda parte porque vamos a ver por qué el pacto mosaico en su naturaleza es un pacto condicionante en muchos aspectos, pero es porque el pacto guarda mucha similitud con los tratados eteos de vasallaje. Entonces vamos a ir viendo cómo es que este pacto tiene su propia naturaleza. Es distinto al pacto abrahámico, al pacto davídico, al nuevo pacto. Es muy distinto. Este pacto es muy particular. Y vamos, si me permites añadir algo, Ajá. y creo que lo comentaste, aquí hay un efecto que no lo habíamos visto antes con los patriarcas. Y es que Dios sorprende de la manera que se revela. Tú sabes, a Abraham creo que fue un sueño, ¿verdad? Y Abraham obedeció, pero con Moisés hizo uso de la naturaleza. ¿Sabes? Yo creo que eso sorprende al lector cuando ve pues, la manera que Dios en esa revelación progresiva decide manifestarse. Está desmitologizando y el escritor, ¿no? Está desmitologizando de que la naturaleza no son dioses. El que controla esos astros es él. Y, y, y Abraham sale de una cultura bien politeísta, tú lo sabes. Y creo que es algo innovador ver este Dios revelándose de esta manera. Sí, y yo creo que tiene que ver también con el temple o el carácter de Moisés, porque Moisés, más allá si era tartamudo o no, fue capaz de matar a una persona, o sea, de actuar de acuerdo a sus instintos y de huir como todo un prófugo, andaba huyendo. Sí, Entonces, y veo que ahora, eso me decía Moisés Pagán en la entrevista, que él aprendió que Moisés era de mecha corta. ¿Me entiendes? sí, y Por mecha corta. Se Abraham, enojaba por ejemplo, rápido. sí, Abraham, por ejemplo, lo veo que él, aunque tenía momentos de incredulidad, él creía, o sea, él era un hombre de fe, pero Abraham, pero y Moisés no, Moisés necesitaba ver algo ahí, algo que lo impactara, o sea, una visión, yo creo que a Moisés no le iba a hacer nada. No, oye, rompió las tabletas, la estrelló contra el piso, tú sabes, era de mecha corta el hombre. Te háblale la roca, pues no, hay que darle un golpe a la roca, tú sabes. Era de mecha corta, Moisés. Bueno, Sí, cuando Pagán me dijo eso, yo me sorprendí, porque eso quizás le costó entrar a la tierra. Es precisamente esa personalidad. Pero aún así, creo que la escritura dice que era manso. Entonces, eh, eh, la Biblia es Profesor, maravillosa. quiero aprovechar la oportunidad ya que están hablando de Moisés y bueno, la preguntita va a estar un poquito distante del temita, pero es una duda personal que yo tengo porque he escuchado discrepancia incluso entre maestros con respecto a Moisés, ya que algunos dicen, no sé si ustedes lo han escuchado, que supuestamente él pone pretexto porque era falto de palabra, algunos dicen que tartamudo, qué sé yo, ¿no? En cambio, he escuchado otros eruditos que dicen que era un hombre intelectual
muy bien preparado, porque más adelante allá en Hebreos capítulo 7 creo que lo confirma, que era un hombre docto en la ley. Entonces he escuchado esa discrepancia en esa parte en particular del carácter. Si era, bueno, no en el carácter, sino que en su habla, ¿era realmente un hombre intelectual preparado, docto, o era realmente un pretexto que él puso cuando le dijo a Dios que era tartamudo o falto de palabra? Esa sería como una pregunta o duda que he escuchado la discrepancia entre diferentes maestros y me gustaría saber si tal vez el hermano Amos, Ben o Richard han escuchado algún comentario al respecto. Gracias. Sí, hermano, siempre se habla sobre ello. Yo creo, bueno, de forma muy personal, ¿verdad? Yo creo que Moisés lo que estaba haciendo era poner pretextos para no hacer lo que Dios lo estaba mandando a hacer. O sea, es como un Jonás, ¿eh? Así lo veo yo. Entonces, por eso Dios siempre le da señales y señales, confirmaciones tras confirmaciones, y al final de cuentas, Él lleva a cabo el propósito misional que Dios le dice, pero porque Dios está detrás de Moisés siempre, ¿sí? Entonces, yo creo que fue un pretexto, porque Moisés lo que no quería era regresar a Egipto, y razones tenía, ¿verdad? Bueno, yo Pero lo no sé, mi entiendo un hermano poco Ben. diferente. Yo lo entiendo un poco diferente, Melvin. Así hay algunas personas que lo interpretan como que era tartamudo. Ujú. Otros, bueno, yo lo veo como que para mí sí, realmente Moisés había sido el producto al haber crecido en la corte faraónica. Era el producto de los conocimientos intelectuales, políticos, religiosos de la corte. Era una persona muy educada. Muchos pensarían que hasta la razón por la que se encontró que tuvo que huir no solamente fue porque mató a una persona y se descubrió, sino porque eso lo descalificaba a los ojos del pueblo para poder ser la persona que tomaría el cargo después de que el faraón reinante dejara el lugar, porque era la hija era considerado el hijo de la hija del faraón, ¿verdad? Como quien dice, era el nieto y estaba en la línea de sucesión al trono. Entonces, eso nomás para decir que yo pienso que era una persona educada. Ahora, la forma en que se entiende la frase bíblica, en donde en Reina Valera se puede entender, o algunos lo han visto como soy tartamudo, ¿verdad? Es un asunto de traducción, pero yo pienso que algunos lo pueden tomar como como lo explicó Amós, que estaba tratando de dar, pues, como diciendo, no soy una persona muy dada a la oratoria, ¿no? Entonces, pero yo no lo tomo por ese lado. Yo pienso que no es que no tenía habilidad para hablar, sino que cuando el relato bíblico presenta a ese Moisés de esa manera, como titubeante, yo creo que en lugar de tartamudo, estaba siendo titubeante. No sé si me doy a entender con esa palabra, pero que titubeaba, o sea, estaba indeciso. ¿Saben por qué? Porque lo entiendo así. Es como cuando le preguntan, como que Dios le preguntó, bueno, ¿estás listo para ir? Y él dijo, pero ¿cómo voy a ir si a ti apenas estoy conociendo cuando me pregunten, ¿y quién es ese Dios al que tú vienes pregonando? Es como decir, no tengo nada que decir. Todavía ni siquiera he experimentado nada. La única cosa que podría decir es que es un fuego que viene una zarza, pero a más de eso no te conozco. O sea, ¿sí me doy a entender? Por eso decía más adelante, soy falto de palabra, o sea, no tengo mucho que elaborar porque no tengo una experiencia contigo, o sea, de relación diaria contigo como para conocerte. Y es lo que fue ocurriendo con Moisés a lo largo de la relación con Dios. Lo empezó a conocer conforme se iba manifestando acto por acto por acto en los hechos portentosos que iba haciendo. De manera que cuando ya lo vemos que aparece más adelante en la corte del faraón, ya después de las plagas y ya en la última 10ª plaga, ya no lo vemos titubeante, ya no lo vemos soy falto de palabra o torpe de lengua, lo vemos ahí. Dios ha dictaminado esto y esto va a ocurrir, punto. Y luego se apartaba, ¿verdad?
¿Por qué? Porque ya había conocido algo de Dios, ¿verdad? Ya sabía a quién estaba sirviendo. Él mismo se había convencido, había tenido fe y ya tenía algo que exponer respecto al Dios a quien él servía. Es así como yo lo entiendo, ¿verdad? En ese sentido. Sí, no era que Moisés era para hablar con Faraón, no era que decía fa, raón, deja y la mi pueblo. No, no creo que sea ese tartamudo. Yo estaba leyendo con, No, no creo que fue eso. no, yo estaba leyendo de Richard Elliot Friedman, porque Moisés, si uno mira el texto, no tiene problema en tener la conversación con el faraón. O sea, No. que se entendían. Tal parece que el tartamudo era, según Richard Elliot Friedman, no Richard Silver, era que el idioma que hablaban los demás, él no tenía quizás todas las palabras necesarias para expresarse a ellos. Y ahí él necesita a Aarón para que entonces sea su portavoz ante el pueblo que está esclavo. Ujú. Pero eso lo dice Richard Elliot Freeman en su libro Exodus. No, no está Claro, en español. Sí, no está en español. Ujú. esa es otra opción. Imagínense que ustedes hayan sido crecidos en la tierra de Egipto y obviamente quien fue su madre adoptiva, la hija del faraón, pues me imagino que le hablaba en egipcio. Habrá aprendido algo de hebreo con su mamá directamente, la nodriza, pero después, desde su juventud que se va y pasa 40 años apartado, alguien que no ha hablado el idioma hebreo por 40 años, no creo que con facilidad Claro. lo vuelva a agarrar rápidamente, ¿no? A mí me Más pasa que aquí, evolucione el idioma, ¿no? a mí me pasa aquí con mi hijo. Mi hijo vino a Estados Unidos con 4 años. Entonces lo que habla de español son algunas palabritas. Entonces hay cosas que yo le hablo en el español y él no me entiende. Entonces tengo que ir al inglés. Ujú. eh, Porque no tiene suficiente vocabulario para expresarse. Para mí ese es el tartamudo. No tenía suficiente vocabulario. Ven, yo lo veo de esa manera. Pero buena Sí, pregunta la de Melvin, ¿sabes? Muy buena pregunta. sí. Pero yo creo que concordamos en en una cosa, ¿no? De que él no era una persona ni falta de educación, No, ni que neófito no tenía era. esa tartamudez, ¿no? Sí, sí, El ta, neófito ta, no ta, era. ta, 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 que no pudiera hablar, ¿no? Muchas gracias, mi hermano. Gracias por las respuestas. Sí, yo sé que ustedes tal vez lo habían escuchado anteriormente, pues esta pequeña discrepancia que había, y bueno, estaba medio confuso, pero bueno, ya con estas aclaraciones, pues ya uno ya va formando una idea. Gracias, mis hermanos. Sí, yo creo que una cosa que quería comentar, que a mí se me hizo muy interesante, y es que la mayoría de las personas, cuando estamos hablando de los hechos de revelación, a veces no nos fijamos en la importancia que tiene lo que está ocurriendo en el Éxodo, ¿verdad? La revelación que se le da al pueblo de Israel en el monte Sinaí. También me gustaría compartir un evento que vemos aquí en el verso 19 del capítulo 19, si tienen su Biblia ahí a la mano. Yo lo voy a leer de la versión Reina Valera porque es la más Eh, conocida y la más Éxodo, común. Éxodo 19, Éxodo 19:19. Acá vemos, ya se ha dicho que estaba el shofar, que acá está traducido como bocina y a veces se traduce como trompeta, pero el sonido es lo que los judíos o el pueblo israelita o hebreo conocían en aquel entonces, era el shofar, ¿verdad? Algo semejante a eso, pero con un sonido estridente, demasiado fuerte. Pero quiero compartir algo que yo he leído y lo que les voy a decir es de un comentario y desde un punto de vista estrictamente y netamente judío. En la tradición judía, cómo se ha comentado sobre este pasaje, no que sea el único comentario ni que sea la última palabra, pero cuando yo lo leí se me hizo muy interesante y quiero compartirlo con ustedes. Dice así, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía, ¿qué dice ahí? Con voz tronante. Para empezar, la palabra voz, o sea, B-O-Z, que aparece en el original hebreo, no está en singular, sino está en plural.
Dice que le respondía con voces. Y dice los comentaristas que la palabra voces en plural que aparece ahí, esto lo dicen comentaristas judíos del día de hoy, que me imagino reflejan la sabiduría de comentaristas judíos que lo han comentado desde milenariamente en años antiguos, ¿no? O sea, no es algo que se les ha ocurrido a ellos el día de hoy, sino que son los portavoces de una tradición interpretativa desde hace siglos. Y lo interpretan así. Y hablaba Dios, y hablaba Moisés, y Dios le respondía, pongan como que lo tradujeran, le respondía en lenguas. ¿Ok? Entonces, aquí es la primera manifestación del uso de las lenguas que se oye, ¿verdad? La frase lenguas que conocemos. Fíjense que aquí hay es un hecho típico o tipológico, porque es en el 50º día, estamos en Pentecostés. Por eso en la fiesta de Pentecostés, que desde el punto de vista judío se conoce como Matán Torah, o la data o la promulgación de la ley, que ocurre en el día de Pentecostés. Es el día en que Dios habla en lenguas y se manifiesta en lenguas. Y por eso dice ahí que Dios respondía con voces o con lenguas. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque en la tradición judaica lo que se explica es que esas lenguas representaban los idiomas de todas las naciones debajo del cielo, que eran 70, según la manera antigua de pensar, según la clasificación que encontramos en Génesis 11, perdón, 10 y 11. Y entonces lo que está diciendo es que cuando dio su palabra y dio sus mandamientos, esos mandamientos eran una regla de conducta directamente, sí, para el pueblo de Israel, pero eran instrucciones que cualquiera persona debería poder cumplir en cualquier nación debajo de la tierra. Entonces se manifiesta esto en lenguas. Entonces, y aquí el día de Pentecostés, cuando se manifiesta esta data de la ley, es cuando Dios habla en lenguas. Curiosamente, en otro Pentecostés, pero ahora en el Nuevo Testamento, ocurre una nueva data de la ley a través del Espíritu Santo, que es la nueva ley que Dios impregna en los corazones de su pueblo. Ocurre también en un día de Pentecostés. Y fíjense qué pasa. Dice, exactamente para que el pueblo de Israel se diera cuenta de a qué estaba haciendo referencia. Dice que había un viento recio y un sonido estridente alrededor que retumbó el cuarto donde estaban los apóstoles y se manifestaron lenguas de fuego, ¿verdad? Entonces, exactamente el mismo espectáculo como está narrado en el monte Sinaí, para dar a entender que en el monte Sinaí se dio la ley para Israel en lenguas, en idiomas, y lo mismo ocurre en el día de Pentecostés nuevo testamentario, en donde Dios habla en lenguas y se manifiesta en idiomas, dando el Espíritu Santo universalmente a todos los pueblos. Entonces, en uno está en forma tipológica y en la otra está en forma de cumplimiento ya realizado para el Nuevo Testamento y para su iglesia. Y era algo que además quería compartir con ustedes, ¿verdad? Que esa interpretación de voz o voces y lenguas es algo que se ha manejado en el pueblo judío desde épocas muy antiguas, ¿verdad? Ahí se los dejo para que lo investiguen y para que sigan haciendo su profundización del estudio hebreo y todo eso, ¿verdad? Excelente, excelente, Ben. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, pues si no, vamos a pasar a la segunda parte porque tenemos bastante todavía por cubrir y queremos aprovechar a Amós, ¿verdad? Pero una vez más, ¿alguna última pregunta o comentario?
No, bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte.